El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, dejemos los temas políticos de lado, querida audiencia, y de aquí en adelante nos vamos a enfocar en los temas sanitarios con diversas aristas. Nuestro comentario se sustentó justamente en la decisión adoptada anoche por el presidente de la República de acoger la recomendación del COE Nacional y disponer el estado de excepción en 16 de las 24 provincias del país, con toque de queda incluido, con confinamiento los fines de semana. El estado de excepción comenzará mañana viernes a las 8 de la noche. Este fin de semana habrá toque de queda total, confinamiento total. Esto no había ocurrido ni siquiera el año anterior cuando comenzó la pandemia, que hubo toque de queda, hubo confinamiento, pero no total, es decir, era parcial, ¿no? Vamos a hablar con una especialista en la materia, ¿no? La doctora Andrea Gómez Ayora, que tiene la gentileza de atendernos ahora mismo de modo telemático. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Fabricio, un gusto, muchas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, partamos de lo que resolvió ayer el COE Nacional y lo que acogió el presidente de la República. Estas medidas de disponer el toque de queda de lunes a jueves, de 8 de la noche a 5 de la mañana, los viernes, sábados y domingos, el viernes a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes, confinamiento total, es decir, no salir de la casa, ni sábado ni domingo, hasta las 5 de la mañana de lunes, ¿son medidas que van a contribuir o no a reducir la presión que tiene el sistema sanitario por el aumento de casos de COVID-19, doctora? Bueno, en el caso de nuestro país, lamentablemente estamos en una curva hacia el alza. En todas las provincias, en todo el país, el sistema sanitario tiene una presión bastante grande. No hay cuidados intensivos. Según palabras del mismo ministro, hay una ocupación del 99%. Estas medidas que tomó el COE Nacional y aprobadas por el presidente se han tomado en Colombia y en Chile cuando la ocupación de camas es sobre el 75%. Es decir, las medidas que están tomando ahora ni siquiera se han tomado en otros países cuando la ocupación está al 100%. Lamentablemente, en el caso chileno, mostró que estas medidas no fueron efectivas y en este momento se encuentran en confinamiento. Lamentablemente, la presión que existe ahora para el sistema de salud es bastante grande, bastante fuerte. Estas medidas lo que hacen es que las personas sigan movilizándose en los horarios en donde más movilización hay, que es desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes a nivel nacional. Entonces, definitivamente, ¿cuál es ese análisis que ellos hicieron para tomar estas medidas? ¿Cómo van a reducir la movilidad? ¿Y cómo van a analizar cuáles son los indicadores? ¿Cómo van a mostrar que estas medidas fueron efectivas o no? El tener a las personas bien desde el específicamente viernes de la noche, sábado, domingo, pero movilizarlas durante la semana, ¿cómo vamos a conocer si efectivamente disminuyó o no la movilidad? En este momento el país tiene una movilidad idéntica previa a la pandemia. Entonces, ¿cómo están haciendo, cómo están midiendo, cómo están observando y cuáles son esos indicadores? Tampoco han mostrado cuál es el estado epidemiológico, no sabemos cuál es el estado epidemiológico del país, de las provincias, y por qué tomaron decisiones en estas 18 provincias y en las otras no. Entonces, yo tengo más dudas que respuestas, la verdad. A ver, usted citó el caso chileno. ¿Qué pasó en Chile? Y ojo, el tema de Chile es emblemático porque Chile es el país de Latinoamérica que mejor ha manejado el plan de vacunación. Ayer estuve revisando cifras que justamente las compartió el analista de datos Carlos Oporto respecto de cómo se ha dado la evolución del plan de vacunación en Latinoamérica, y Chile está llegando al 30% de inoculación. Nosotros llegamos apenas al 1% de inoculación. Pero ¿qué pasó en Chile? ¿Por qué fueron al confinamiento y cuál fue la falta de eficacia de esas medidas, doctora? En el caso de Chile, hasta el mes de junio del año anterior tenía una curva que iba hacia el alza. Luego cambiaron medidas, implementaron algunos proyectos, reforzaron el sistema de atención primaria y también trabajaron conjuntamente con la academia y con diferentes ministerios a nivel nacional. La curva empezó a disminuir hasta aproximadamente el mes de diciembre. Pero durante el mes de enero y febrero, que es verano en Chile, dieron vacaciones para que la gente viaje dentro y fuera del país. Lamentablemente esto también dio una falsa sensación de seguridad a la población.
falsa sensación de seguridad que suma además el hecho de que empezaron a vacunar de manera masiva, pero sin dar esta información y esta comunicación de riesgo, que mientras el 70% al 75% de la población esté vacunada, definitivamente todavía hay probabilidad de contagio, de enfermedad y también de enfermedad grave en el caso de las personas que no se han vacunado. Entonces hubo una falsa sensación de seguridad, una gran movilidad a nivel nacional, y en enero la misma academia solicitó al gobierno que no dé permisos por vacaciones. Lamentablemente se dio estos permisos y en el mes de marzo ya se vio un incremento bastante rápido de la curva. Además encontraron ya las variantes circulando, la de Reino Unido y la de Brasil. Y estas variantes también han aportado al incremento de casos. Iniciaron con reducir la movilidad poco a poco para no colapsar al sistema de salud y para que no se llene, en el caso de los cuidados intensivos, al 100%. ¿Qué ha pasado en el caso de Chile? Todavía tienen camas disponibles para cuidados intensivos, pero en este momento están en cuarentena total. Ya llevan más de 3 semanas, están haciendo los análisis, pero esta curva no baja. ¿Por qué? Porque al demorarse en tomar decisiones, es probable que se necesite más tiempo de confinamiento para poder ver efectos positivos. A ver, esta parte, perdón que te interrumpa, esta parte es importante. En Chile llevan 3 semanas de cuarentena total. Exactamente. Todos los días. Todos los días. Y aún así, teniendo cuarentena total durante 3 semanas, de lunes a viernes, todos los días, la situación no ha mejorado. Ha mejorado desde las 3 semanas se observa ya un declinamiento de la curva, pero lento todavía. Necesitan al menos 2 semanas de un decrecimiento de la curva, porque tienen estos indicadores y los muestran diariamente. El momento que empieza a bajar, van a empezar a disminuir las restricciones y aumentar la movilidad. Pero para eso se necesitan indicadores, pruebas PCR. En nuestro caso se informa aproximadamente 2.000 pruebas al día. En el caso de Chile están informando 80.000. La diferencia es enorme y eso les está permitiendo tomar decisiones para prevenir estos escenarios que nosotros estamos teniendo. Ellos no tienen el exceso de mortalidad que tenemos nosotros y tienen todavía camas de cuidados intensivos disponibles, camas hospitalarias disponibles, y están tratando de que el sistema no colapse. En nuestro país ni siquiera se habla del exceso de mortalidad, no sabemos cuántas camas disponibles hay. Decir que es el 99% no me dice nada, puede ser el 99% una cama, el 1% puede ser una cama. Entonces necesitamos datos diarios, necesitamos comunicación de riesgo. No nos han explicado una sola curva epidemiológica y esto lo sigo repitiendo durante un año y más un año y un mes y 22 días. Es increíble que no haya comunicación de riesgo por parte del gobierno. No tenemos idea de cuáles fueron los parámetros con los que tomaron estas decisiones. No han emitido un informe epidemiológico y definitivamente le falta información y herramientas a la población. No hay ni siquiera una campaña de prevención y promoción de la salud. Y se está dando 100% de responsabilidad a la población. Oye, déjeme... Estas medidas... Sí, siga, doctora. Discúlpeme que le corte. No, siga, por favor. A estas medidas les falta también medidas socioeconómicas. No podemos pedirle a las personas que probablemente muchas de ellas vivían de lo que vendían sábado y domingo, de lo que vendían en los parques, de lo que vendían en las canchas. ¿Cómo vamos a ayudar a esas personas que viven del día? Esas medidas no se han dicho nada, no se han tomado, no han dicho si van a aumentar camas, si van a aumentar equipos de salud, si van a comprar pruebas PCR o no. El techo que han colocado hasta ahora no se aplica, no está en vigencia. No se aplica. Y no está en vigencia, los laboratorios todavía no lo cumplen, porque resulta que yo me quedé loco, y voy a hacer aquí un comentario aparte que se me había pasado. Yo me quedé sorprendido porque anteayer el gobierno anuncia que el Ministerio de Salud sacó un acuerdo ministerial poniendo un techo máximo para las pruebas PCR que es de $45.08. Pero ayer al mediodía, en la reunión del COE, le escucho al ministro frente a una pregunta que le hicieron los colegas en esa rueda de prensa, señalando que están trabajando en el reglamento y que todavía no se publica en el registro oficial. O sea, lo mismo que nada, doctora. Así es, lo mismo que nada. Llevan más de un año, un mes y 22 días, y lo digo así claramente, de retraso. Esa decisión debieron haberla tomado el 1 de marzo. Conocen cuál es la situación económica del país, conocen que es difícil el acceso. ¿Cuántos casos
podían haberse evitado con un buen diagnóstico. ¿Cuántas pruebas rápidas ingresaron al país sin una buena sensibilidad, sin una buena especificidad, sin saber realmente si es que el resultado que daban era positivo o negativo? ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado por un acceso a una prueba? Entonces, definitivamente son tantos indicadores, son tantas cosas que no se dicen, que no se hablan y que tampoco se resuelven. Oiga, le voy a trasladar un mensaje que me envía un oyente, que me dice: mi mamá está confinada en Chile, tiene 2 permisos a la semana para salir por 2 horas. Eso sí es confinamiento, me dice. El gobierno lleva comida a los barrios pobres. Yo digo, esto último que me dice mi amigo, yo lo ato con lo que usted estaba diciendo, que no hay medidas socioeconómicas para, por ejemplo, qué pasa con aquellos sectores más vulnerables que seguramente viven del día a día en un país que, según cifras oficiales, resulta que 3 de cada 10 ecuatorianos vive con menos de $3 y que 15 de cada 100 ecuatorianos vive con $1.50 al día, doctora. Imagínense, y además del alto costo de medicamentos, porque el Ministerio de Salud y el Seguro Social se están quedando sin medicamentos. Si es que una persona ingresa, tiene que comprar los medicamentos. ¿Cuánto cuesta una clínica si es que no se encuentra una cama disponible en el Ministerio de Salud? El costo que tienen los medicamentos, el costo que tiene el oxígeno. Entonces son varios aspectos que no se están tomando en cuenta y que no se han tomado en cuenta por este gobierno. En el caso de Chile, por ejemplo, además se está brindando ayudas a las personas que no han tenido trabajo durante los últimos meses del 2020. Entonces, definitivamente, en el caso de nuestro país, no se han tomado medidas socioeconómicas, y el no haber decretado una cuarentena de lunes a domingo y haber dejado el horario de trabajo sin restricción de movilidad, me habla también de que tampoco están pensando en medidas socioeconómicas. Entonces, definitivamente al país le falta un plan, una política pública de control de pandemia. Y dentro de esa política pública, un plan de vacunación, que lamentablemente le han dado tanto spot, tanta propaganda, que podía haberse utilizado para una buena campaña de prevención y promoción de la salud. Imagínese usted que en Argentina hacen propagandas, spots, con los jugadores de fútbol. Hacen propagandas de spot, en el caso de Chile, con actrices, con actores famosos. En el caso de Brasil incluso hacen spots. Aquí no tenemos un solo spot. Sí, es un tema que también lo he comentado en este espacio y lo he compartido con otros entrevistados. Estamos dialogando con la doctora Andrea Gómez Ayora, quien es especialista en epidemiología, nos atiende de modo telemático desde Cuenca, conversando justamente sobre la efectividad de las medidas anunciadas en el último estado de excepción. Aprovecho y saludo para Santo Domingo de los Áchilas, y estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Santo Domingo también es una de las 16 provincias, al igual que Azuay, desde donde nos atiende Andrea Gómez Ayora, al igual que Pichincha, desde donde emitimos nuestra señal. Somos parte de las 16 provincias que estamos involucradas justamente de esta declaratoria del estado de excepción. Doctora, si las medidas como se han anunciado, si a este confinamiento de viernes a las 8 de la noche a lunes a las 5 de la mañana es poco, ¿cuál era la lógica? ¿Había que hacer un confinamiento total de lunes a domingo? Se debía hacer un confinamiento total de lunes a domingo por al menos 21 días para poder ver un efecto. Lamentablemente la curva sigue elevándose, la presión al sistema de salud es muy elevada. No hay una cama para ni siquiera un infarto, para atender un infarto. Entonces hay que tomar en cuenta la situación grave que tiene el país, aumentar campañas de prevención y promoción de la salud son claves, educación, y al menos estas 3 semanas de confinamiento para ver cuál sería el efecto. Además de medidas socioeconómicas, no podemos pedirle a las personas que viven del día confinarse si no pueden. Lamentablemente es el mismo sector de la población que ha sido afectada desde el inicio, tanto con aumento de casos como con aumento de mortalidad. Ojalá el Registro Civil y el INE publiquen pronto toda la información sobre las defunciones del 2020 y ahí sabremos específicamente cuál ha sido el impacto de la pandemia, tanto de manera indirecta como directa para el país. Y ojalá en algún momento, si no son estas autoridades las próximas, transparenten la información. Necesitamos que crucen la información con las defunciones del registro civil, porque definitivamente esta baja capacidad diagnóstica no nos ayuda a saber lo que realmente está pasando en el Ecuador. Doctora, con base en lo que nos está explicando entonces, para resumir, este confinamiento de viernes a las 8 de la noche
hasta el lunes a las 5 de la mañana, tomando en cuenta que habrá libre movilidad. Desde el lunes a las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves, de 5 de la mañana a 8 de la noche, libre movilidad. Incluso en Quito, aquí hay que decirlo para los oyentes e internautas y televidentes acá en Quito, no se va a aplicar desde la próxima semana el plan Hoy No Circula, porque hay una disposición del COE Nacional en el sentido de, y el decreto ejecutivo que dispuso el estado de excepción, habrá libre circulación, o sea, no habrá restricción de placas como se estaba manejando en Quito. Pero si tenemos libre movilidad de lunes a jueves, de 5 de la mañana a 8 de la noche, si tenemos toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana, y si tenemos confinamiento total desde el viernes a las 8 de la noche al lunes a las 5 de la mañana, ¿esto no va a ser efectivo, doctora? Definitivamente la evidencia ha mostrado que no es efectiva, especialmente si no se aumenta la capacidad diagnóstica, el rastreo de casos, el aumento de camas, el aumento de equipos, el reforzamiento a la atención primaria, que además está vacunando y se hace cargo de los casos. Entonces, realmente se está pidiendo demasiado al sistema de salud y no se está quitando la presión que tiene en este momento este sistema de salud. Definitivamente es poco probable que haya un efecto, pero ojalá muestren cuáles son los indicadores con los cuales están evaluando estos confinamientos, que definitivamente no hay evidencia de que hayan funcionado. Correcto. Doctora, gracias por su aporte, muy valioso, por cierto, con su visión crítica. A quienes no le siguen, les sugiero seguir en Twitter, en las redes sociales, a la doctora Andrea Gómez Ayora, que siempre está aportando con datos, con cifras, con su opinión científica sobre lo que está ocurriendo. Gracias, doctora, por el tiempo. Muchas gracias por informar, Fabricio, y por la invitación. Gracias, muy amable. Andrea Gómez Ayora nos atendía desde la provincia de Azuay, desde Cuenca. Ha comentado que son insuficientes estas medidas. Habrá que ver cómo las valoran. Pero reitero, desde mañana, 8 de la noche, metidos en la casa hasta el lunes a las 5 de la mañana. Ayer, por ejemplo, la doctora Mónica Villegas planteaba en su cuenta Twitter un debate que también es importante e interesante, el tema psicológico, el tema de la salud mental. Digo, pasa con los niños, pasa con las niñas, pasa con los chicos, los adolescentes, pasa con los adultos mayores, las distorsiones que puede generar un confinamiento, el quedarse metido en la casa justamente en el tema de la psiquis, es creo que también algo de lo que habrá que conversar en algún momento. Muy interesante el tema epidemiológico, habrá que ver qué efectividad van a tener estas medidas. 7:50 en la primera hora.